Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría ordinaria 5 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Antes de continuar con los contenidos que iniciamos el día de ayer, quiero socializar con ustedes, ya que ayer les mostraba las consignas o indicaciones para la exposición virtual. Pero vamos a ver de una manera más quizás detenida qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que ya ustedes tuvieron la oportunidad de leer y descargar, bueno, de descargar y leer en ese orden las indicaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tarea? ¿Quién me comenta qué es lo que vamos a hacer? A los que ya tuvieron oportunidad de leer las indicaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta tarea? Una presentación en Genially con esos tres temas, el ABC, donde Así es. resumamos lo más esencial. Luego Así tenemos es. que hacer un video con una exposición entre un intervalo de 6 y 9 minutos. Correcto. Le vamos a compartir a usted y tenemos 3 días, digamos, de gracia con el video nada más. Ajá, muy Por bien. algún problema para poderlo subir y compartir el link. Sí, correcto. ¿Y en qué programa lo van a elaborar? YouTube. El video hay que subirlo a YouTube. Sí, pero hay que ocupar un programa. Ajá, ¿qué programa vamos a ocupar? Ayudémosle a Francisco. ¿Quiénes han leído la indicación? En realidad, con cualquier aplicación. Lo que sí que el primer minuto tenemos que aparecer nosotros. Vaya. Vamos a ver, César, ¿usted leyó las indicaciones? ¿Quiénes leyeron las indicaciones de la tarea? No sé si me están escuchando, ¿me estarán escuchando? Sí, yo le escucho. Muy bien, gracias. Bueno, entonces vamos a socializar entonces las indicaciones de la tarea. Bueno, permítame. Bueno, fíjese que le hacía la pregunta con qué programa lo van a hacer porque acá está en las indicaciones, bueno, que para la exposición virtual se pretende demostrar dominio de los contenidos de la unidad 4, para la cual debe tomar en cuenta cada una de las siguientes indicaciones. Elaborar una presentación de manera creativa en Genially. Ahí está el programa que van a ocupar. Pero para la Pues, presentación. ajá, correcto. Sí, eso En la que lo mencioné. mande. No, que eso lo mencioné, le digo, que la presentación es en Genially. El video Ah, en cualquier ajá. aplicación. Sí, correcto. Así es. Sí, le escuché. Gracias. Sí. Y ya usted lo explicaba, ¿verdad? En sus palabras, qué es lo que se va a hacer. Ya el día de ayer, pues, se explicó un poco, ya como Francisco lo explicaba, sobre estos tres temas. Van a elaborar una presentación que resuma de manera clara, ¿verdad?, los tres contenidos, tomando en cuenta, estimados estudiantes, que la presentación que hagan es la que van a ocupar para el video. Esto implica que el número de diapositivas
que ustedes van a ocupar o la cantidad, ¿verdad?, de contenido que ustedes van a incluir en su presentación tiene que corresponder al tiempo de duración del video entre 6 a 9 minutos. O sea, no más de 9, no menos de 6. Ya lo explicaba el día de ayer, al menos usted debe de aparecer en el primer minuto, ¿verdad? Usted tiene que verse usted dándole el saludo y explicando qué es lo que va a hacer. Bueno, y entonces acá también solicita que revisen la rúbrica que se presenta al final para conocer los criterios que se van a calificar. Y para la entrega debe enviar el link. Ya como Francisco lo explicaba, él ya nos recordó lo que el día de ayer también hablamos, que hay que subir el video en YouTube. Por alguna situación, ¿verdad?, que ustedes tengan, tienen 3 días, ¿verdad?, de gracia para que ustedes puedan enviar, ¿verdad? Evitemos llegar a esos minutos, ¿verdad?, estos últimos minutos de la fecha de entrega, para que no vaya a quedarse, ¿verdad?, sin entregarla. Y dice que para la entrega debe enviar el link de la presentación y el link del video. Entonces, 2 enlaces debe enviar en un documento con su nombre, asignatura y sede. Entonces, él, en otras palabras, deberá, desde mi criterio, elaborar una portada, porque es un trabajo formal, así una portada formal, como la que ustedes hacen cuando envían un trabajo escrito. Y en la segunda página, los enlace de la presentación, 2 puntos, usted lo agrega, y el enlace del video. No más que eso, ¿verdad? Porque prácticamente en los dos materiales está lo que se le ha solicitado. Así que no olvide esto. Entonces, yo esperaría un documento donde se pueda visualizar los enlaces. Bueno, ¿qué más sobre la rúbrica? Que ya lo habíamos visto. Bueno, y recordar que el 11 usted debe de enviar, ¿verdad?, el documento, ¿verdad? Como ya lo explicaba Francisco, 15 días, hasta el 15 de noviembre, 3 días de gracia por alguna situación que ustedes tuvieran, ¿verdad?, al momento de subir el video. Bueno, y aquí están los aspectos para calificar, ya lo mencionaba. Hay que leer los criterios. Los aspectos son estos, ¿verdad? Estos 4 para el informe escrito. En cuanto a la originalidad, la presentación demuestra originalidad. Se realiza en la aplicación establecida haciendo un uso de muchas de las opciones que permite utilizar la aplicación. Es decir, que debe de hacerla, en otras palabras, muy bonita, muy estética, adecuando el contenido en la presentación. El diseño de la información, el contenido está bien redactado, usando títulos y subtítulos adecuados. ¿Qué quiere decir? Que como son 3 contenidos los que usted va a incluir, pero esos contenidos también tienen otros subcontenidos o subtítulos. Entonces hay que adecuar bien, ¿verdad? Que no se lea todo, ¿verdad? Todo en como de corrido, y no se sabe a dónde finaliza un subtítulo y dónde inicia el otro. Entonces hay que hacerlo así, ¿verdad? Si tiene subtítulos, ¿verdad? El título, ¿verdad?, que para mí serían los 3 contenidos que usted va a abordar acá. Entonces hay que agregarlos. Eso incluye, ¿verdad?, que el documento sea presentado de manera ordenada. La información tiene un diseño y tamaño de letra que es legible y está organizado en párrafos de no más de 10 renglones, algo que hay que tener cuidado también con esto, ¿verdad? En el tamaño y la letra también, porque
En algunas presentaciones se ve muy bonito un color, ¿verdad? Pero para leerlo se dificulta. Entonces, evitar los colores muy claros, ¿verdad? Para las letras y también que la letra no sea ni muy pequeña ni muy grande. Bueno, esto ya usted ya lo sabe y ha tenido experiencia para poder elaborar presentaciones y no más de 10 renglones. La información está relacionada al tema, esto en cuanto al aspecto, relación con el tema, y se muestran datos relevantes y sistematizados ayudando a comprender. Una presentación demuestra dominio del tema por quien lo ha realizado. En otras palabras, no es solo de venir a copiar, ¿verdad? Y adecuar, ¿no? Hay que leerlo usted como. Recuerde que el video debe de durar de 6 a 9 minutos. Y el material de estos 3 temas es extenso. ¿Qué quiere decir? Que usted va a organizar, va a leer y va a seleccionar lo más relevante de esos temas. Puede ocupar esquemas, ¿verdad? Para poder organizar la información. Puede hacerlo también. En otras palabras, puede ocupar diagramas, ¿verdad? Para poder resumir y mostrar de forma sistematizada el contenido. El otro aspecto es la ortografía. No existen errores ortográficos, algo que hay que tener en cuenta también. A veces, como la ventaja de tener los materiales digital es que a veces solo copiamos y pegamos. O también los digitamos, pero en ambos casos se nos olvida revisar, ¿verdad? La ortografía. Hay que hacerlo, por favor, porque este es un aspecto que se va a evaluar. Y en cuanto al video, están estos 4 aspectos, las generalidades, cumple con el tiempo establecido, aparece el estudiante al menos en el primer minuto de la presentación, es creativo para grabar el video. ¿Qué pasa si me dice, licenciada, mire, pero yo aparezco en el video y aparezco en 2 minutos o en más de 1 minuto? No importa. Aquí dicen al menos, o sea, no menos de 1 minuto, donde usted se pueda ver en el video. Entonces, si se pasa del minuto, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que tener presente, estimados estudiantes, de no pasarse del tiempo establecido, que son los 9 minutos como máximo. Bien, y el orden y coherencia, introduce el tema correctamente, justificando su pertinencia e interés. Algo que van a hacer es, hay que tener cuidado también, que no se trata solo de leer la presentación, se trata de explicarla. Porque si usted la lee, solo lo lee y en otras palabras no lo ocupa como un apoyo, su presentación, para hacer la exposición, sino que solo lee lo que ahí está, tampoco, ¿verdad? No cumple con el propósito. Demostrar el dominio que usted tiene del tema. En la exposición es que uno puede evaluar ese aspecto. Bueno, ¿qué más? Dominio del dominio del tema, a eso me refiero. En la exposición de su presentación es que va a evidenciar, ¿verdad?, el dominio que tiene sobre el tema. La presentación expresa de manera clara y concisa las ideas, haciendo un uso fluido del lenguaje y mostrando capacidad de síntesis. En la exposición no se hace un uso muletillas, tendría que ser del lenguaje. Entonces, con esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Quizás de manera, hay que leer esto, por favor, pero lo que quiero hacer énfasis es que no se trata que usted lea la presentación, sino que usted la presente, ¿verdad? La exponga. Bueno, no sé si hay comentarios o preguntas. ¿Está claro? Sí, ahora ya mucho más claro. Bueno, el resto. Sí, licenciada. Vale, gracias. No sé si Bernabé sigue teniendo problemas con el internet
¿O me puede escuchar? No lo sé. Bueno. Fíjese que, bueno, ¿para qué le... Hola? Hola, ¿le escuchamos? Sí, la verdad es que no muy claro, me perdí mucho tiempo y se me desconectó otras veces, pero voy a ver la grabación porque si no, se va a atrasar usted con lo que tenemos. Sí, correcto, correcto. Bueno, entonces gracias, Bernabé. Bien, entonces continuamos con lo que empezamos el día de ayer. Ayer hablábamos ¿sobre qué? ¿Recuerde que hablamos el día de ayer? ¿Qué recuerda que hablamos? Quizás no en el orden. Primero, cómo inicia lo de los currículos con el diagnóstico. Ajá. Luego hablamos de los, bueno, ahí está ya. De los contenidos curriculares, Sí. la división de ellos. Y como en un resumen, digamos, hablamos de que tenían que ser continuos. Correcto. En correlación, verticalmente correlacionados. Ahí nos quedamos. Bueno, ¿qué más, Bernabé? Parece que iba a participar usted. Sí, sobre los principios curriculares le decía, la continuidad, la correlación, la coherencia horizontal y una secuencia vertical. Muy bien, así es. Así es. Entonces, hablamos acerca de la necesidad de hacer un análisis de 3 fuentes curriculares. ¿Cuáles son las fuentes curriculares? Las fuentes curriculares, ¿se recuerda usted? Las 3 fuentes que son necesarias analizarlas antes de diseñar el currículum. Están los estudiantes como punto de partida de referencia, porque son ellos quienes aportan la información sobre lo que necesitan aprender. El sociocultural también. Correcto. Donde estaba la participación. Las áreas del saber. Que era necesaria. Así es. Muy bien, Francis. Hacíamos comentarios de cómo se lograba la participación de los padres. Muy bien, así es. Para presentar un currículo que responda a las necesidades de la sociedad y al tipo de persona que quiere entregar, digamos, la educación una vez se sale del estudio, ¿verdad? Y luego también recuerdo que las áreas del saber. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, Francisco. Bernabé, y sobre las áreas del saber, ¿qué hablamos? ¿Qué son las áreas del saber? Las áreas del saber son los contenidos. Muy bien, gracias, Francisco. Las áreas del saber están relacionadas con los contenidos, ¿verdad? De ahí venimos hablando acerca de los objetivos. ¿Cómo deben de ser los objetivos? Los objetivos deben de ser... Veo a varios que están conectados. Pueden también responder. Estela Chamilet, ¿cómo deben de ser los contenidos? Los objetivos, perdón.
Bueno, aquí no, solo observo la participación de Francisco y de Bernabé. Bueno. Sí. Por ratos me cuesta, licenciada, porque quizás por la misma señal el micrófono no se me activa, pero sí estoy en la tutoría. Muy bien, gracias. Referente a los objetivos, no sé si estuvimos Sí. hablando, pero pues deben de ser coherentes y que respondan a, digamos, a lo que queremos llegar. Y creo y recuerdo que lo hicimos como en una clasificación, la famosa de Bloom. Ah, correcto. Ajá. O sea, hay que recordar todo eso, licenciada, ya para poder hablar, digamos, en este tema, porque por eso vimos la clasificación del Bloom. Así es, muy bien, Francisco. Bernabé. Sí, bueno, además los objetivos deben de ser, bueno, pertinentes, claros, factibles y evaluables. Correcto. Observables. Se recuerda que hablamos acerca de esto y que hay que tener cuidado de que hay algunos verbos que no son adecuados para elaborar objetivos de aprendizaje operacional, que son las competencias, porque ese es el enfoque del programa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque usted se está formando para ser docente. Entonces, algo importante es que no vamos a poder trabajar si no hay un planeamiento didáctico, y uno de los elementos es las competencias o los objetivos de aprendizaje operacional. Entonces, hay que tener en cuenta lo que hablábamos el día de ayer, ya ustedes lo mencionan. Deben de ser objetivos pertinentes. Cuando hablamos de pertinencia, es que estén relacionados con el contenido, que sean observables o medibles. Si hay un verbo que usted ha incluido en la elaboración de un objetivo de aprendizaje que no le permita a usted observar, por ejemplo, como conocer, que el estudiante conozca. ¿Cómo sabemos por qué va a conocer? O que el estudiante pueda pensar. Entonces son verbos que no los podemos observar. Entonces son acciones, ¿verdad?, que no vamos a poder observarlo. Entonces es necesario que tomemos el programa de estudio, porque en el programa de estudio también nos da una idea. Es que cuando nosotros empezamos a ser docentes, la planificación didáctica, no crea que es algo sencillo, cuesta ir relacionando las ideas, y el cuidado es en todos los elementos del planeamiento didáctico no salirnos, ¿verdad?, que haya un hilo secuencial y conductor, pero que en ningún momento nos salgamos, ¿verdad?, de esa línea de ideas que tenemos en la elaboración del planeamiento. Se consideran tres contenidos: los conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos tres contenidos curriculares son los que responden al tipo de conducta, ¿verdad?, que nosotros necesitamos fomentar en los estudiantes. Bueno, hay otro elemento, este es el tercer elemento. El primer elemento en un planeamiento didáctico son los objetivos o competencias. El segundo son los contenidos y el tercero son las actividades de mediación. Estas actividades de mediación, ¿qué son? Son las actividades que el docente diseña utilizando recursos disponibles para construir el conocimiento. Algo importante sobre las actividades de mediación es que deben de ser diseñadas de forma gradual para que el estudiante aprenda de forma gradual. No perder de vista eso. Y ayer lo mencionábamos sobre los contenidos también. Usted observa los contenidos en una unidad y parte de lo más sencillo y finaliza con lo más complejo, que es donde integra los conocimientos previos de los estudiantes con los que se han ido construyendo en la medida que se ha avanzado en la unidad. Estas actividades de mediación también reciben el nombre de estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza o reconocida también como procedimientos. Las actividades de mediación responden a la pregunta ¿cómo enseñar? Y se refiere también a la utilización de diferentes métodos y técnicas para poder construir el conocimiento. Entonces, cuando se diseñan actividades,
vamos a tener que adoptar, ¿verdad? O reconocer que hay una metodología que estamos utilizando, que hay diferentes técnicas también que vamos a utilizar para poder trabajar con los alumnos, orientar el proceso, un proceso guiado, no un proceso atropellado. Por eso es que hay que tener cuidado con la gradualidad, proponer a los estudiantes actividades sencillas. Cuando ya hay un dominio sobre lo que hicieron en esta actividad, podemos avanzar hacia otra actividad con un nivel de dificultad mayor. Cuando ya hayan ellos adquirido, ¿verdad?, el dominio también, y así vamos avanzando hacia las otras actividades. Para con las actividades de mediación se refieren al conjunto o grupo de acciones que se ordenan a fin de conseguir una meta o objetivo. ¿Cuál sería la meta o el objetivo en el desarrollo de un conjunto de actividades? ¿Cuál es la meta? Porque no se pueden hacer actividades solo por así, deben de tener un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? ¿Cuál será ese objetivo? Bueno, que los alumnos adquieran un conocimiento, un aprendizaje significativo. Correcto. Y ese conocimiento está plasmado en las competencias o los objetivos de aprendizaje. Son las que usted elabora. Entonces, ese conjunto, bueno, yo les mencionaba, si una unidad tiene 5 contenidos, entonces se van a elaborar 5 objetivos de aprendizaje o competencias. Todo el conjunto de acciones que propongamos para la construcción de este conocimiento relacionado al contenido, este conjunto de acciones al final lo que nos debe de llevar es o ayudar a que el estudiante alcance el conocimiento. Entonces esa es la meta. Entonces lo que queremos que el estudiante aprenda o logre alcanzar, desarrollar es lo que está planteado, ¿verdad?, en los objetivos de aprendizaje. De acuerdo a CIMED, las actividades de mediación deben de cumplir con ciertas condiciones. Observe que no es solamente escribir lo que se me ocurre, ¿verdad? Hoy voy a hacer esto con los estudiantes, me gusta esto. Acuérdese que el planeamiento didáctico, todos los elementos del planeamiento didáctico tienen como actor principal el estudiante, y eso no lo podemos perder de vista. Entonces, cuando usted elabore un planeamiento didáctico y llegue a esta parte de proponer las actividades de mediación, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. 1. Debe de establecer la correlación con los objetivos, contenidos y valores. Acuérdese que hay en los contenidos también los contenidos actitudinales, que es lo que queremos promover. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando nosotros diseñamos actividades, cuando lo estamos elaborando, pensamos y decidimos, porque aquí, miren, la elaboración del planeamiento didáctico es una toma de decisiones. Entonces, cuando usted plantea una actividad, lo primero que debe hacer es reconocer si el recurso que yo voy a necesitar, primero tener quizás varias opciones de recursos para elaborar la actividad o actividades diferentes. Hay que tomar en cuenta el espacio que tenemos en el aula, la disposición, ¿verdad?, del mobiliario, con qué recursos yo cuento. Cuando hablamos de recursos, puedo reconocer que hay recursos como la pizarra, tenemos el espacio, ¿verdad?, del aula, o podemos hacer una actividad fuera del aula. Todo eso usted lo debe de pensar, porque también otra de las decisiones que debe de tomar es si las actividades las vamos a realizar de forma individual, habrán otras que se desarrollen de forma grupal o en pareja. Eso lo debe de tomar usted en cuenta, porque por los recursos que se van a ocupar, ¿cuántos recursos yo necesito? Si estamos hablando de material concreto,
Si usted lo va a hacer en pareja, va a necesitar solamente uno, ¿verdad? Para los dos, o si lo elaboramos, ¿verdad? O hay recursos disponibles, uno para cada uno, pero el trabajo va en dos. La guía orientada debe ser así también para que los dos puedan trabajar. El tiempo, por eso es necesario que tomemos en cuenta el tiempo. Pero en cuanto a los valores, es fomentar el trabajo colaborativo, fortalecer, ¿verdad?, la confianza en el estudiante, la confianza en él sobre el aprendizaje, motivarlo en todo tiempo, ayudarle. Entonces, todos estos aspectos deben de ser considerados al momento de diseñar una estrategia de aprendizaje. Una actividad que no esté relacionada con los objetivos, hay que modificarla, de manera que cuando yo lea la actividad, entonces reconozca que esa actividad nos va a ayudar a la construcción del conocimiento para ese contenido. En todo tiempo, crear un ambiente de armonía, de trabajo mutuo, de respeto, y hay actividades que sí es conveniente poderlas plantear de manera individual, pero es necesario que ellos socialicen, ¿verdad? Porque entre ellos, que es una forma de aprendizaje, ¿verdad?, pueden llegar a construir el conocimiento. También expresar con claridad quién efectúa la actividad. Toda actividad tiene que ser enfocada para que el estudiante la desarrolle. En las estrategias de mediación no va usted no se agrega. El docente explicará, no, eso no, van a ir solo las actividades concretas que el estudiante va a realizar. También promover aprendizajes cognitivos, socioafectivos y psicomotrices. Aquí están los 3 contenidos. Conceptual, actitudinal y procedimental. Los 3 contenidos deben de ser también, se deben de promover en este conjunto de acciones o actividades que usted va a proponer. Partir de las expectativas y experiencias de los estudiantes. Aquí es necesario entonces ser muy observador, como nosotros hemos venido trabajando con ellos. Quizás al inicio, cuando es un grupo nuevo, usted los está aprendiendo a conocer, pero en la medida que usted va trabajando con ellos, usted los va conociendo. En esa medida, usted va seleccionando de mejor manera cuáles actividades, con qué recursos, con qué metodología resultará más atractiva para los estudiantes. Estimar la participación. Entonces, el docente es el que debe de tomar control sobre este aspecto. ¿Por qué? Porque hay muchos estudiantes a cierta edad donde ya ellos, la pena, ¿verdad?, de ser ridiculizados o de ser discriminados aparece, ¿verdad? Entonces el docente debe de tener cuidado con estas situaciones, promover en todo tiempo la participación. Otro de los aspectos que va en el planeamiento didáctico son los valores y actitudes. Los valores y actitudes son conductas medibles a largo plazo. Debe desarrollarse en articulación con los procedimientos o las estrategias y los objetivos. Los valores y las actitudes, estimados estudiantes, es un aspecto también que debe de ser evaluado. ¿Por qué? Porque el espacio, ¿verdad?, que dura el tiempo estipulado, ese espacio de tiempo, es un espacio donde debe de ser aprovechado al máximo. Mantener el interés del estudiante es un reto, mayormente para los que somos docentes de matemática. Es un reto, ¿verdad?, mantener motivado al estudiante, mantenerlo concentrado, ¿verdad?, y atento a lo que se está haciendo. Entonces, hay ciertos valores y actitudes que nosotros debemos de promover en los estudiantes. En algún momento hacer reflexión, ¿verdad?, sobre lo que se ha hecho, y no solamente la reflexión sobre el producto, ¿verdad?, o los resultados obtenidos de la actividad, sino también esa parte actitudinal. Luego de los valores y actitudes, que es una parte del planeamiento didáctico, están las estrategias de evaluación. Algo que les comentaba el día de ayer, y es que se ha tenido, quizás por costumbre,
en muchos planeamientos didácticos, y es que no es porque quede al final. Fíjese que las estrategias de evaluación en el formato aparece como en la última columna, las estrategias de evaluación, pero eso no quiere decir que no es importante. Al contrario, de los aspectos del planeamiento didáctico, este es el que nos va a aportar toda la información que necesitamos para evaluar a los estudiantes, poder conocer el avance, el aprendizaje de ellos, pero también nos va a permitir poder evaluar el proceso que hemos llevado en una unidad didáctica o para un trimestre o para un periodo. Y también nos permitirá evaluar la práctica, ¿verdad?, del docente, o la práctica que evaluarnos a nosotros. Entonces, la evaluación, decía también el día de ayer, no es un proceso que se va a llevar al final de una unidad didáctica, sino que es un proceso de observación, evaluación constante. Entonces, la evaluación comprende dos grandes dimensiones: la medición y la evaluación. Fíjese que son dos cosas que parecen ser sinónimas. Pues se puede decir, entonces voy a medir y voy a evaluar, o voy a medir creyendo que estamos evaluando. No, son dos aspectos muy diferentes. La medición se refiere a la recogida de informaciones y permite constatar el estado actual del objeto o situación. Eso, entonces la recogida de qué estamos haciendo cuando usted, por ejemplo, hace un examen, por ejemplo, hace un examen al final del trimestre, hay un examen y usted lo califica. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Como en la calificación, usted va observando, ¿verdad?, el nivel de conocimiento de los estudiantes, el dominio, los procedimientos que el estudiante aplicó para resolver un ejercicio, por ejemplo. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando calificamos, estamos midiendo, porque en la calificación estamos constatando cuál debería ser, cuál es el estado, ¿verdad?, actual de conocimiento, de desarrollo de las habilidades y las destrezas de los estudiantes. Entonces, y lo que estamos haciendo es recogiendo información de los estudiantes en la calificación. Por ejemplo, también cuando ocupamos no solamente un examen, podemos ocupar una guía de observación que de manera, bueno, la evaluación con una naturaleza cualitativa y no cuantitativa me permite también evaluar el avance de los estudiantes, poder medir el avance de los estudiantes. Entonces, todo eso requiere de más tiempo. Poder ocupar una guía de observación o una lista de cotejo también implica que nos vamos a sentar y que lo vamos a pensar muy bien, cuáles van a ser estos aspectos que yo voy a evaluar, o una rúbrica, como las que se ocupan para evaluar las tareas que usted entrega. Pero eso se hace de una manera muy pensada. La evaluación corresponde a la valoración o juicio de valor que se emite de un proceso en particular y permite comparar. Entonces, la evaluación nos permite poder hacer una valoración y no estamos midiendo porque no estamos recogiendo los datos. La evaluación es una acción como consecuente a la medición. Usted tiene datos, ¿verdad?, información que usted ha recopilado. Cuando usted evalúa, usted lo que hace es que analiza la información que tiene y emite juicios de valor, ¿verdad?, juicios de valor que permiten poder comprender, ¿verdad?, el proceso. Entonces, hay un resultado esperado en los estudiantes. Estos resultados esperados es lo que se refleja en las competencias. Cuando usted ocupa diferentes instrumentos para poder medir al estudiante sobre el avance de su aprendizaje, entonces lo que hace usted es que contrasta
lo que esperábamos que ellos alcanzaran, que es lo que está reflejado en la competencia o los objetivos, y lo que estamos observando de la realidad del estudiante. Entonces, los juicios de valor permiten poder hacer ese contraste y poder también comparar, ¿verdad?, el nivel, ¿verdad?, de avance o el grado de aprendizaje de los estudiantes con lo que esperábamos, por un lado. La comparación también nos permite poder establecer lo que nosotros esperábamos en el diseño del planeamiento didáctico cuando lo ejecutamos y qué es lo que resulta cuando se ejecuta. Ayer también mencionaba que una de las características del planeamiento didáctico es que usted puede hacer ajustes. El planeamiento didáctico es una herramienta, ¿verdad?, indispensable en la tarea educativa, pero que no es rigurosa en el sentido que lo que usted ya escribió así va a quedar. No, por eso está la observación. Cuando hablamos de evaluar el proceso se refiere a esto. Hay actividades que a usted las habrá diseñado y van a pegar, ¿verdad?, o ser funcionales o efectivas de manera significativa, pero hay otras que no, que usted va a tener que tomar decisiones en ese momento para poder adecuarla y poder avanzar, ¿verdad?, para que los estudiantes logren el aprendizaje. Entonces, evaluar el proceso se refiere también a eso. La observación me va a permitir a mí poder identificar esas situaciones, ¿verdad?, que pueden favorecer o no, ¿verdad?, en la construcción del conocimiento. Entonces, la evaluación, en otras palabras, es cuando usted emite juicios de valor sobre el proceso, el aprendizaje de los estudiantes, la práctica educativa, y está otro elemento que son los recursos. Este es otro elemento que aparece en el planeamiento y debe de ser también tomada de manera cuidadosa. Los recursos son los materiales que contribuyen en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Los recursos son de dos tipos, materiales y didácticos. El uso de los recursos también deben considerarse las diferencias individuales, académicas, socioafectivas y físicas. Ustedes están llevando una asignatura que se llama recursos didácticos. En los recursos didácticos no es de tomarlo a la carrera, ¿verdad? Pensar, yo lo voy a hacer con porque a mí me gustó, ¿verdad? Me gustó, qué bonito, muy atractivo, es muy bonito, lo voy a ocupar con los estudiantes. Hay que tener cuidado con la selección de los recursos. Uno, primeramente son recursos que deben de estar disponibles. Número dos, como ya lo mencionaba, si no está disponible y lo vamos a elaborar, o los mismos estudiantes o con el apoyo de los padres, vamos a elaborar este material o lo va a proporcionar, no debe de incluir un gasto innecesario para los padres. En recursos didácticos ustedes pueden ver la diversidad de recursos que se pueden elaborar con material reciclado. Algo importante también es que el recurso que usted vaya a seleccionar para poder proponer una actividad no debe de generar en el estudiante una dificultad en la manipulación o en el manejo del recurso. Si esto pasa, si hay, por ejemplo, dificultad o un rechazo de parte de algún estudiante, hay que atender, ¿verdad? ¿Por qué está rechazando? ¿Por qué no quiere trabajar con ese recurso? Puede ser que no entienda qué va a hacer con ese recurso, hay que orientarlo, o en algún momento hay que sustituirlo por otro, ocupar otro recurso que también cumpla con el propósito, ¿verdad?, de poder lograr el aprendizaje para un contenido, pero no debe de, el uso de un recurso didáctico no debe de implicar una dificultad en cuanto al manejo del recurso ni un rechazo de parte del estudiante. Entonces debemos de buscar siempre y seleccionar recursos pensando en los estudiantes. Y lo que mencionaba Bernabé sobre las taxonomías.
Las taxonomías, bueno, ya lo explicaba en algún momento. Las taxonomías, bueno, el origen de las taxonomías vienen desde la clasificación de las especies propuestas por Darwin. La palabra taxonomía, del griego taxis, significa orden, disposición, norma y regla. En los campos de la pedagogía y de la psicología se utiliza esta palabra para denominar taxonomía educativas a la clasificación de los niveles de desarrollo humano en un determinado dominio. Entonces, ¿qué es lo que quiere, a qué se refiere esto, esta parte de las taxonomías? En elaboración de los objetivos de aprendizaje, se toma como referente a Bloom, la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom que está orientado a un tipo de aprendizaje, ¿verdad? O al área cognitiva. Entonces, las taxonomías facilitan una categorización con las respuestas humanas a determinados dominios. Por ejemplo, el psicomotor, el cognoscitivo y el afectivo. Cuando evaluamos a un estudiante y queremos determinar cuál es el nivel, ¿verdad?, de dominio, se deben de considerar estos tres aspectos. El psicomotor es lo que él puede hacer, el cognoscitivo, el conocimiento y el afectivo. Entonces, se elaboran ciertos ítems que vayan de acuerdo o que estén elaborados cuidadosamente y que encajen en los diferentes niveles. Entonces, es un instrumento realmente que se ocupa para poder evaluar a los estudiantes. Los evaluamos y de acuerdo a los resultados, ¿verdad?, que hemos obtenido, podemos determinar cuál es el nivel en que se ubica el estudiante. Entonces, no se hace, ¿verdad?, considerando algunos aspectos, ignorando otros. No podemos evaluar al estudiante solamente en una área donde se pueden ignorar las demás, que sería cualquiera de estas dos. Entonces, es necesario poder tener claro qué es lo que queremos medir en el estudiante. Las taxonomías deben tener al menos las siguientes categorías. Contar con una organización a partir de un criterio de clasificación definido y de criterio único, exhaustivo y ordenado. Para poner un ejemplo de cómo ubicar a los estudiantes o cómo evaluarlos, no sé si usted se recuerda, ustedes fueron estudiantes que tuvieron que presentar la prueba PAES. La PAES, yo no sé cuáles fueron los resultados de ustedes, pero sé que está el nivel superior, el intermedio y no sé qué otro nivel está, pero esa evaluación también lo ubicó a usted en una categoría sobre el nivel o grado de aprendizaje en los contenidos donde a usted se le evaluó. Lo mismo pasa acá. Entonces, los objetivos de aprendizaje también están clasificados de la misma manera. Hay objetivos que deben de ser redactados para que el estudiante logre alcanzar el aprendizaje en un cierto nivel. Además de contar con una organización, también cada elemento o categoría de la clasificación debe tener definiciones precisas. A eso me refería. Cuando evaluamos a un estudiante y queremos ubicar, ¿verdad?, al estudiante con un aprendizaje donde el dominio, por ejemplo, sea nivel bajo, medio, superior, por ejemplo. Entonces, cada una de las niveles deben de tener esos aspectos precisos. Si el estudiante en la evaluación responde de manera que lo que él responde lo ubica en el nivel medio, entonces quiere decir que no logró, ¿verdad?, el dominio, el conocimiento
para lograr llegar al nivel superior. Entonces deben de ser ítems, ¿verdad? Muy claros, muy definidos para cada uno de los niveles. También debe de aportar una lista de verbos para cada uno de los niveles para que se pueda operacional en el sistema educativo. Si estamos hablando de que vamos a evaluar al estudiante, la evaluación recuerde que debe de ser también sobre aspectos que se puedan observar, que se puedan medir. Por eso, cuando estamos hablando de poder elaborar esta lista de verbos y seleccionarlos de manera adecuada, debe de ser también seleccionada de forma cuidadosa. Entonces, eso va a permitir que se pueda llevar a cabo, que sea posible poder evaluar al estudiante. Aportar ítems o reactivos para contar con evidencia o indicadores que permitan verificar que una persona satisface los requerimientos de un nivel dado de la taxonomía. Es lo que mencionaba. Hay un conjunto de ítems o reactivos para cada uno de los niveles. Deben de ser cuidadosamente pensados, elaborados y también validados. Algo importante con los instrumentos que usted puede encontrar en la web, porque usted puede encontrar algunos instrumentos que le puedan ayudar para poder evaluar a un estudiante. Estos instrumentos han sido revisados y han sido aprobados. Cuando nosotros elaboramos, llámese un examen, por muy sencillo que pueda ser, a veces es necesario que alguien ajeno, ¿verdad?, al proceso dentro de la institución lo pueda revisar, pueda validarlo. Si no es posible, nosotros podemos validar el instrumento con un grupo de estudiantes que no son a los que nosotros vamos a evaluar. Entonces, todo instrumento que vamos a utilizar para poder evaluar a una persona debe de ser debidamente validados. Sobre el análisis de las taxonomías. La taxonomía de Bloom, que lo que él mencionaba, hace referencia al dominio cognoscitivo, conocida también como taxonomía de los objetivos, comprende 3 dimensiones. La dimensión socioafectiva. Los objetivos de este dominio son afectivos y pretenden el crecimiento en actitud, emoción y sentimientos. No solamente para aceptar, no solamente para motivarlos a la asignatura, sino también para que ellos aprendan a aceptar a sus compañeritos, que aprendan a reconocer que ellos son diferentes, que todos son diferentes, pero igualmente importantes, y que todos se van a necesitar el uno al otro para poder llevar a cabo el proceso. Entonces, sobre la parte de la actitud, la emoción y los sentimientos va hacia la asignatura, hacia el proceso y hacia sus compañeros. Y por qué no decirlo, hacia los docentes también. La dimensión psicomotora. Francisco, ¿puede ayudar a leer, por favor? Claro. Dimensión psicomotora. Corresponde a la capacidad de los estudiantes tienen con el manejo o manipulación de herramientas o instrumentos diversos. Por ejemplo, usar tijera o sus propias manos. Se subdivide en 7 niveles: percepción, disposición, mecanismo, respuesta compleja, adaptación y creación. Dimensión cognitiva. Esta dimensión se relaciona con la capacidad que tienen los estudiantes para pensar las cosas. Los objetivos de este nivel se refieren al conocimiento y a la comprensión que pueden tener los estudiantes de los temas o situaciones. Muy bien, gracias. Fíjese que otro aspecto que hemos de tomar en cuenta es la dimensión psicomotora, es decir, el saber hacer, saber manipular. Y todos estos, digamos, aspectos que vamos a considerar en la elaboración, ¿verdad?, de estos ítems o reactivos deben de comprender también el del saber hacer.
que el estudiante, por ejemplo, pueda construir, por ejemplo, un triángulo ocupando compás y regla. Es un ejemplo de cómo nosotros también podemos considerar la dimensión psicomotora en evaluación para un contenido. La dimensión cognitiva, esta dimensión se relaciona, dice, con la capacidad que tienen los estudiantes para pensar las cosas, para pensar, para analizar, para poder establecer relaciones, comparaciones, por ejemplo, la clasificación de los cuadriláteros o de los triángulos, por ejemplo. Entonces, esa es en cuanto a la dimensión cognitiva. Cuando usted incluye un ítem o un reactivo que permita también, ¿verdad?, que el estudiante pueda analizar el problema, plantearlo y poder dar una solución. Todos estos ítems, todos estos ejemplos de ítems encajan en la dimensión cognitiva. Se subdivide en niveles que se ordenan de manera ascendente, es decir, del más bajo al más alto. Por eso es importante que en el diseño de las estrategias también de mediación, que son lo que nos van a permitir el alcance o el logro, ¿verdad?, del objetivo, es que partamos desde lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, la dimensión cognitiva se divide en varios niveles. Quiero pedirle a Bernabé que me ayude a leer, por favor. Se subdivide en niveles que se ordenan de manera ascendente. ¿Sí? Bye. Hoy sí, permítame, Alicia. Se subdivide en niveles que se ordenan de manera ascendente, es decir, del más bajo al más alto. Conocimiento. Corresponde al recuerdo que pueda tener el estudiante de temas, hechos o situaciones aprendidas. Comprensión. Se refiere a la demostración que hace el estudiante de los hechos o ideas a través de la organización, comparación, interpretación y formulación de ideas. Aplicación. Es la capacidad para hacer uso de los nuevos conocimientos. Por ello se tiene que el estudiante para resolver y enfrentar problemas aplicando los conocimientos adquiridos. Muy amable, Bernabé, gracias, gracias. Bueno, entonces tenemos el conocimiento, la comprensión, la aplicación. Fíjese que esos niveles parte de lo más sencillo a lo más complejo, y aquí está, después de la aplicación, el análisis. Podemos proponer una situación en donde el estudiante va a demostrar la capacidad para examinar y discriminar las informaciones mediante la identificación de motivos o causas. Por ejemplo, cuando hay una situación donde le solicita al estudiante, a usted, por ejemplo, con las figuras geométricas, que clasifique dentro de las figuras de 4 lados cuáles son paralelogramos y cuáles no. Entonces, el estudiante tiene que analizar y retomar también la información para poder discriminar dentro del conjunto de figuras de 4 lados cuáles son paralelogramos y cuáles no. Entonces, ahí entra, ese es un ejemplo de análisis que el estudiante puede hacer, ¿verdad? Y él va a demostrar la capacidad que tiene para tomar la información y poder clasificar. Y poder no solamente clasificarlo, sino argumentar por qué. Los estudiantes, cuando no leen o a veces no logran comprender que cuando se les pregunta en matemática, se le hace una pregunta, cuando se le pide que demuestre, que compruebe, pero viene una argumentación. Esa argumentación es la que, en otras palabras, la justificación por el cual ellos están tomando esa decisión, ¿verdad? ¿Es paralelogramo o no es paralelogramo? ¿Por qué? Entonces, ahí es donde ellos toman la información para poder argumentar. La síntesis
el estudiante muestra la capacidad de recopilar y combinar las informaciones a partir de esquemas dados e incluso mediante la creación de nuevos. Esta parte de la síntesis está también, por ejemplo, en los contenidos de octavo grado. Hay 2 unidades de octavo grado que va referido a los criterios de semejanza de triángulos. Aquí el estudiante en estos temas demuestra la capacidad de síntesis, porque para demostrar, por ejemplo, que un triángulo que se le presenta es, por ejemplo, isósceles, ha de tomar en cuenta, que un triángulo isósceles tiene 2 lados. Si tiene 2 lados, ¿qué más tiene un triángulo isósceles? ¿Qué característica tiene un triángulo isósceles? Además de tener 2 lados iguales. 2 ángulos. Ajá, 2 ángulos. Congruentes. 2 ángulos iguales y uno diferente. Ajá, correcto. ¿Y quiénes son los ángulos que son congruentes o iguales? Los que se oponen a los lados iguales. Correcto, los que se oponen a los lados iguales. Muy bien. Y hay una característica con el lado que no es igual. Si usted traza la altura. Ajá, ¿qué ocurre? Cae perpendicular al punto medio. Muy bien. Correcto, así es. Y entonces para demostrar, por ejemplo, que la altura divide al triángulo en 2 triángulos congruentes, hay que tomar toda esa información. Que la altura corta al lado, que no es igual en un ángulo de 90 grados o perpendicular, ya ahí esa división hace que la altura divide al triángulo en 2 triángulos rectángulos. Lo que hay que demostrar es que son congruentes. Algo más sobre la altura. Y yo creo que lo mencionó Francisco. La altura es perpendicular, o sea, corta de forma perpendicular a la base, ¿verdad? Que es el lado que no es igual. Y lo divide en 2 partes iguales. Eso es algo importante también. Entonces, imagínense cuánta información debe el estudiante de poder manejar, ¿verdad? Para poder demostrar que la altura, ¿verdad? En un triángulo que corta al lado desigual en un triángulo isósceles, forma 2 triángulos congruentes. Entonces, estos contenidos también requiere que el estudiante tenga esa capacidad, ¿verdad? Para poder retomar la información que tenemos, poder combinarla y adecuarla para poder proponer una solución al problema. Y la evaluación. El estudiante tendrá la capacidad de presentar y dar opiniones y puntos de vista cuando juzgue la información, la validez de las ideas y su calidad. Entonces, este es el nivel más alto. Sí, este es el nivel más alto. En cuanto a las, digamos, al dominio, ¿verdad? De aprendizaje de los estudiantes. Algunos consideran que muchos estudiantes solo logran alcanzar hasta el 4º nivel, que es el de análisis. La síntesis y evaluación, en la mayoría de los estudiantes no lo logran alcanzar. Bueno, tenemos las taxonomías. Vamos a ver acá. Esto es algo más sobre lo que mencionaba. Aquí, veamos esta. Los niveles y características del dominio afectivo. Aquí están los niveles, recepción, característica de ese nivel que corresponde al nivel más bajo. En él los estudiantes asumen una posición pasiva. Sin ese nivel no hay aprendizaje. El otro nivel es de respuesta, parte de la participación activa del estudiante, va más allá de sus reacciones ante los estímulos y reacciona ante las situaciones que se le presentan. La valoración, en el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir de lo dado, el estudiante le asigna un valor a los fenómenos, objetos
o informaciones que percibe. Está la organización. En este nivel los estudiantes tienen la capacidad de agrupar valores, informaciones e ideas de manera que pueda acomodarlas dentro de su propio esquema y pueda realizar varias acciones como comparar, relacionar y elaborar lo que ha aprendido. Y la caracterización, llegado a este nivel, el estudiante ya cuenta con valores particulares, creencias que influenciarán su comportamiento, lo cual poco a poco se convierte en una característica propia que lo individualiza. Observe usted, la caracterización, en otras palabras, es el resultado de este proceso donde están involucrados los 4 niveles. Entonces el estudiante, en otras palabras, crea su propia personalidad como estudiante. Hay una posición que el estudiante adopta, hay un rasgo, ¿verdad?, de particulares, una actitud crítica, actitudes propositivas, él puede valorar, él puede tomar decisiones, él puede tomar las informaciones, validarlas, no tomarlas como y dadas, ¿verdad?, como válidas, sino que él va a tener que validarlas. Hay tanta información, por ejemplo, en este ejemplo que acabo de proponer sobre demostrar, ¿verdad?, que los triángulos que se forman cuando la altura en un triángulo isósceles se les corta al lado que es la base, son congruentes. Entonces el estudiante va a tener un conjunto de información, pero el estudiante, si logra demostrar que esos 2 triángulos son congruentes, habrá tomado toda la información que tenía, la habrá analizado y retomado solamente aquella que consideraba que era útil. Entonces, ahí el estudiante está mostrando, ¿verdad?, la caracterización, ¿verdad?, como estudiante, ¿verdad?, dentro del proceso de aprendizaje en matemática de manera concreta. Está la dimensión psicomotora, ya hablamos acerca de esto, un poco más de esto, y sobre el objetivo cognitivo. Está el conocimiento, aquí está algunas actividades que se pueden proponer con los estudiantes para los diferentes niveles y los verbos, por ejemplo. Para el objetivo cognitivo en el nivel de conocimiento, podemos proponer actividades donde el estudiante se le solicita que escriba, describa, numere, identifique, y estos son los verbos adecuados, los que usted ve en la tercera columna, para poder evaluar al estudiante para este nivel. En el nivel de comprensión, ¿verdad?, la misma palabra dice que quiere decir que él comprende, se apropia, ¿verdad? Él puede clasificar. Para ello, algunas actividades que se pueden proponer para evaluarlos en este nivel es parafrasear, abreviar. El alumno debe de agrupar, cambiar, combinar, comentar, completar, expresar, entre otras acciones. Mire, usted puede tomar este verbo, que son los adecuados para este nivel, y proponer la actividad. La de aplicación, como verbos podemos utilizar usar, recoger, calcular. Miren, calcula el área, ¿verdad?, el área de un triángulo. La misma palabra lo dice, calcular. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos evaluando al estudiante en ese nivel de aplicación. También es importante proponer de forma adecuada, no olvidando el estado cognitivo de los estudiantes. Usted puede ocupar muy bien el verbo, pero si lo que está solicitando que el estudiante haga supera las habilidades, el conocimiento, digamos, la destreza que el estudiante ha desarrollado por las actividades que se han propuesto, entonces no es adecuado este ítem, ¿verdad?, o este reactivo que estamos proponiendo. Entonces, eso es algo importante, no olvidar cómo ha sido, ¿verdad?, qué metodología ocupamos para el desarrollo de los contenidos y hasta dónde logramos, ¿verdad?,
hasta dónde el nivel, ¿verdad? Donde nosotros promovimos el aprendizaje de los estudiantes. Y en el análisis, síntesis y evaluación también están los verbos. Entonces, es importante que usted tome en cuenta cuando elabore una prueba objetiva, elabore, por ejemplo, una tarea, porque en los aspectos a evaluar tiene que ir, ¿verdad? Los ítems o reactivos que usted va a evaluar. Llámese, por ejemplo, una guía de ejercicio donde vayan ejercicios y problemas. Donde usted está integrando, por ejemplo, los contenidos de una unidad. Entonces, al proponer los ejercicios y los problemas, va a partir desde los más sencillos hasta los más complejos, pero tiene que tener claro, y el estudiante lo debe de saber cuáles van a ser los objetivos, los aspectos, perdón, o criterios que se van a evaluar. Así como a usted le proponen una tarea, usted de antemano sabe cuáles son los criterios con los que se le va a evaluar la tarea, lo mismo debe de pasar con los estudiantes. Bueno, una de las críticas de la taxonomía de Bloom es la forma en que se presentan las categorías. Por ejemplo, el nivel cognitivo de la evaluación prácticamente no se logra en la mayoría de los estudiantes educativas y además algunos autores plantean que no es necesariamente la categoría más elevada que puede alcanzarse, lo que mencionaba, que es la última categoría, la evaluación. Muchos estudiantes no logran llegar a este nivel. Tristán y Molgado mencionan que una ventaja presente en esta taxonomía es que dado el tiempo que ha sido empleada en la mayor parte del mundo, brinda una lista de verbos que facilitan operacionar los objetivos educativos. Es decir, por la experiencia de que muchos han tenido en el uso de esta taxonomía, es que se ha hecho una recogida de verbos que son estos que están acá y que han sido validados, o sea, son válidos, son aceptables. Observe que todos son observables, todos son observables. Entonces, debemos de adecuar a la actividad que proponemos, ¿verdad? O qué es lo que queremos evaluar en los estudiantes. Bien, está la taxonomía de Elizabeth Simpson. Esta taxonomía se enfoca o se construye para el dominio psicomotor. Engloba todas las acciones o actividades que en el ámbito educativo se relacionan con el movimiento y el control del cuerpo, con o sin apoyos externos. Esto mayormente, observe usted que se puede evaluar utilizando esta taxonomía cuando ponemos nosotros a los estudiantes a que hagan. Construye el triángulo, ocupamos un geoplano. Con el geoplano, por ejemplo, forme paralelogramos o trapecios. Entonces el estudiante va a ser capaz, ¿verdad? Siempre y cuando tenga claro qué es un trapecio, ¿verdad? Puede construir su trapecio, trazar, por ejemplo, un polígono regular, ocupando compás, regla, transportador. Entonces, observe usted que el estudiante hace con o sin apoyos externos, solito, con ayuda de los compañeritos o con la ayuda del docente. También lo psicomotor tiene que ver con la organización tanto espacial como temporal en el cual el movimiento se realiza. El dominio psicomotor tiene un alto grado de influencia en el cognitivo y en el afectivo, porque el primero supone la organización psicológica general, lo cual significa que el desarrollo del movimiento establece un puente entre lo corporal anátomo-fisiológico. Bueno, comentarles acerca de esta parte, ¿verdad? Del dominio psicomotor. En matemática pasa que hay muchos contenidos que de manera equivocada muchos docentes entran con el tema, dan la definición, plantean, por ejemplo, hablando siempre con la línea del tema de áreas, perímetro y volumen, de diferentes figuras geométricas, dan la definición, plantean la fórmula y de ahí nos vamos a los ejemplos. Pero no le permite al estudiante que explore, que él mismo llegue a deducir la fórmula para el cálculo, por ejemplo, de un cuadrilátero. No le permitimos que explore, que construya, que él mismo compruebe, valide la información,
¿verdad? No le permitimos eso. Entonces esta parte del desarrollo psicomotor es importante porque hay contenidos más complejos que no podemos entrar de golpe. El uso de los recursos didácticos promueve el desarrollo psicomotor. Cuando el estudiante usted lo pone a que manipule, que haga, entonces el desarrollo psicomotor usted lo está promoviendo, por un lado. Por otro, hay muchos conceptos en matemáticas que son complicados para el estudiante, pero mediante el desarrollo de actividades con diferentes materiales, el estudiante puede lograr comprender de manera práctica. Visto de esta manera, el cerebro se divide en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio que se encarga de la parte lógica matemática, del análisis. ¿Qué hemisferio es? ¿Sabe usted? ¿El izquierdo? El izquierdo, muy bien. Y el hemisferio derecho se encarga de... Motrices. Ajá, correcto. Que le enviamos a nuestro cuerpo, los dolores. Así es. El hemisferio derecho es el que se encarga de que nosotros podamos manipular, observar, involucra los 5 sentidos. En el hemisferio derecho están involucrados los 5 sentidos. El hemisferio izquierdo, ya lo mencionaba, y creo que lo confirma Francisco, es la parte que hace el proceso analítico. Es el que promueve el desarrollo lógico-matemático. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando esta parte de nuestro cerebro izquierdo no puede asimilar un concepto del objeto matemático, entonces, ¿qué pasa? El uso de los recursos didácticos a través de la manipulación, de la observación, quien está trabajando en la manipulación, en la experimentación, es el cerebro derecho mayormente. Cuando el estudiante a través de la manipulación, de la experimentación, del desarrollo de actividades, de la propuesta de resultados, de situaciones matemáticas, utilizando recursos didácticos, el hemisferio derecho le está pasando la información al hemisferio izquierdo. De tal manera que cuando el docente llega a esta parte, porque hay una parte, ¿verdad?, de la clase magistral del docente, que es cuando él ya define, ¿verdad?, qué es el área. Ya el estudiante lo comprende porque ya lo hizo. Ya determinó el área de un cuadrilátero o de un triángulo, pero él ya lo hizo. El estudiante ya comprende, el hemisferio derecho le está ayudando al izquierdo. Entonces, es necesario el desarrollo psicomotor para lograr el aprendizaje de los estudiantes también. Bueno, y podemos observar en la taxonomía de Elizabeth Simpson, los niveles de percepción son 7, disposición o situación, respuesta guiada, mecanismo o automatismo, respuesta compleja, manifiesta o explícita, adaptación y creación. Y en esta tabla está también la descripción de las categorías, ejemplos de objetivos generales. Fíjense aquí le planteo cómo elaborar, ¿verdad? Objetivos generales adoptando esta taxonomía y los ejemplos adecuados, ¿verdad?, para cada uno de los niveles. Bien. Además, la taxonomía de César Cole. Cole propuso una teoría de tipo constructivista para organizar el aprendizaje de los estudiantes. En la propuesta de Cole se plantea que los contenidos de aprendizaje en una acepción amplia puede incluir, según la naturaleza del área curricular, hechos, conceptos, principios, procedimientos, valores, normas y actitudes. Los contenidos son de 3 tipos, que son los que nosotros podemos observar en el programa: conceptual, procedimental y actitudinal. La propuesta de este pedagogo se puede resumir en los siguientes aspectos. Literal A, los resultados esperados del aprendizaje se definen en términos de procesos cognitivos.
Los resultados obtenidos se relacionan con los contenidos, tomando en cuenta los procesos lógicos y psicológicos del proceso. Al diseño curricular se le da coherencia deductivamente desde las finalidades del sistema educativo hasta la especificación de las unidades elementales de contenido y los objetivos didácticos, los que adoptarán la forma de conductas observables o habilidades cognitivas, actitudes, destrezas o capacidades. La visión de Cole está centrada en el individuo, es decir, el que aprende. En otras palabras, el estudiante. Esta propuesta logra completar la ausencia del contexto histórico social con la noción de cultura. Observe, ya César Cole propone un diseño curricular contextualizado. Ayer mencionaba, todos los docentes del país trabajamos con los mismos programas, pero cómo ejecutamos el programa, cómo operacionalizamos el programa de estudio, eso es, cada docente, ¿verdad? Lo hace de manera particular y único, porque lo ha hecho adecuado al contexto sociocultural. Entonces, no podemos hablar de un planeamiento didáctico que sea, por ejemplo, funcional para cada uno de nosotros, por los que estamos, por ejemplo, conectados en estos momentos. No podemos hablar de un planeamiento didáctico que va a ser funcional para mí y el que yo elaboré funcional para ustedes también. No, sus estudiantes van a ser diferentes. Tienen necesidades e intereses diferentes. La realidad social, familiar, de comunidad es diferente. Entonces, el planeamiento didáctico debe de tomar las particularidades generales y el estado cognitivo de los estudiantes. Bien. Y aquí están algunas categorías que lo van a encontrar ustedes en los materiales y quiero pasar rápidamente. Bueno, aquí van a encontrar esta. Aquí. Ejemplo de planificaciones. En el material que está en la plataforma encontrará usted ejemplos de planificaciones. Se puede planificar por unidad, se puede hacer una planificación anual, una planificación puede ser también por periodos, por trimestres. Nosotros, los docentes en nuestro sistema educativo, estamos acostumbrados, o al menos así es válido, que nosotros hagamos nuestra planificación por unidad. Observe que este formato que les estoy mostrando es un plan anual de ciencias. Tiene las generalidades que son la escuela, año, fecha, asignatura. Aquí, ¿verdad? Este es de Costa Rica, por eso lleva otros elementos que nosotros podemos no tomarlos en cuenta, pero toda la primera parte fuera de la tabla que está en la parte superior son las generalidades de este plan. Este plan, como es anual, resume los objetivos generales y los contenidos. Y aquí está, digamos, agrupados por periodos. Está agrupado por periodos, este es el plan anual. Lo mismo puede pasar, nosotros evaluamos por trimestre, yo puedo elaborar mi plan anual de matemática por trimestre, tomando en cuenta el tiempo. Miren, hay algo importante también, y es que cada institución debe tener su calendario de actividades. El calendario de actividades del año, donde considere actividades extracurriculares, los asuetos, ¿verdad? Los días festivos, el día en que se van a entregar notas, porque son días que los vamos quitando, ¿verdad? De los días lectivos para quedarnos solamente con los días, ¿verdad? En que vamos a trabajar en asignatura. Entonces, cuando ya tenemos esas fechas, ¿verdad? Con las que vamos a poder trabajar, que no hay actividades propuestas, nosotros podemos agrupar para cada uno de los periodos o trimestres los contenidos.
Matemática de tercer ciclo, por ejemplo, tiene 8 unidades, algunas más extensas, otras más cortas. Entonces dependerá del tiempo probable asignado y de lo que comentaba. Yo tengo que tomar en cuenta las fechas en que se van a entregar notas, por ejemplo, cuándo es que se va a hacer un intramuro y entre otras actividades, y los días feriados. Bueno, acá está un ejemplo de unidad bimensual también. Esto puede ser por periodo en bachillerato. Observe que aquí ya lleva los elementos del planeamiento. Bueno, la generalidad es lo que usted lee en la parte de arriba del cuadro, pero los elementos del planeamiento, observe, partimos por el objetivo general, puede ser la competencia de la unidad. Algunos formatos no tienen la competencia como en esta columna, sino en las generalidades. Y en el cuadro partimos de los objetivos específicos o competencias. Luego, quien sigue de manera, en ese orden van los contenidos, las actividades de mediación, las actitudes y valores, las estrategias de evaluación. Este formato no incluye los recursos. Hay otro formato donde lleva una columna donde están los recursos, que va antes de las estrategias de evaluación. Siempre entonces este formato que yo les menciono, si respetamos este que vemos acá, tendríamos que añadir una columna más para incluir los recursos. Entonces, no hay un solo formato, les mencionaba en algún momento. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que estén todos los elementos del planeamiento didáctico. Estos, aquí faltan los recursos, pero estos que usted observa son los que forman parte de la secuencia horizontal. Estos elementos son parte de la secuencia horizontal, que es uno de los principios curriculares que se toman para el diseño curricular. Aquí ya de manera, observe, ya de una manera más completa se presenta esta planificación. Pero esta, como es bimensual, ha de incluir otras, más de alguna unidad. Por eso están los objetivos generales. Pero si lo hacemos por unidad, solo tendría que llevar una competencia. La competencia por unidad. Les invito a que ustedes puedan leer el material, porque en algún momento de esta asignatura van a tener que elaborar un planeamiento didáctico. Entonces revisemos, ¿verdad? Para ir entendiendo cómo es que se redactan cada una de las partes. Tenemos el plan semanal de ciencias, hay planes semanales también. Bueno, hay también planes mensuales. Está algo que se llama la minuta o el plan diario, que es prácticamente digamos, la planificación diaria. Ahora con matemáticas, pues no es obligatorio hacerlo porque ya tenemos, ¿verdad?, la guía metodológica que prácticamente contiene, ¿verdad?, todos los elementos de la planificación, ¿verdad?, para un contenido. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Por el momento no. Por el momento no. Bueno, quiero presentar una parte, que es la que quiero que toquemos también, sobre los conceptos, principios y características de la evaluación. Ayer lo mencionaba. Yo voy a presentar permítanme acá. Quiero que iniciemos este tema porque lo hemos tocado, ¿verdad?, en algunos puntos de la tutoría de ayer y de ahora, el tema de la evaluación. ¿Me dice si observa la presentación, por favor?
Aún no, licenciada. Aún no. Vaya, gracias. Tengo otra sobre la evaluación. Yo creo que sí. Ya lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Sobre este contenido, que es la evaluación, vamos a hablar un poco. Se mira. Vaya, gracias. ¿Cómo se define la evaluación? Ana del Carmen, ¿puede leer, por favor? Buenos días a todos. Buenos Dice, días. concepto, principios y características de la evaluación. La evaluación se define como un proceso que contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo y específicamente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta mejora requiere de información útil y válida para la toma de decisiones. En consecuencia, implica asumir una nueva visión de la evaluación. Muy amable, gracias. Dice que la evaluación se define como un proceso que contribuye a mejorar la calidad del sistema educativo. Específicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya lo mencionaba en algún momento, y es que nosotros evaluamos no solamente para determinar el nivel, ¿verdad?, grado de aprendizaje de los estudiantes, se evalúa también para mejorar la práctica educativa, y esto involucra también autoevaluarnos con el propósito de mejorar la práctica. Permítame, aquí. La evaluación es parte indispensable porque es la herramienta que tiene el docente y los estudiantes para darse cuenta del grado de avance del proceso de enseñanza y aprendizaje. A través de la evaluación se puede identificar las dificultades que el estudiante ha tenido, cuáles son los errores que el estudiante comete, por ejemplo, para poder, por ejemplo, resolver un problema. Eso implica que no ha habido una comprensión total del contenido. Las dificultades, los problemas de aula también que se puede estar dando. Por ejemplo, los estudiantes no están respondiendo de la manera en que esperamos. No es solamente a veces culpa de los estudiantes, sino que también hay que autoevaluarnos. Y eso que dicen, que si la mayoría de los estudiantes no aprenden, ya es responsabilidad del docente, hay una gran verdad en esas palabras. Entonces, se debe de evaluar el proceso. Debe ser presente desde el inicio del planeamiento didáctico, acompañándolo en su desarrollo y final, es decir, en los 3 momentos. Por ejemplo, del desarrollo de un contenido, tiene que estar presente la evaluación. ¿Cuáles son las evaluaciones que yo puedo hacer? Me voy a adelantar un poco. ¿Qué tipo de evaluaciones puedo hacer? Puede ser diagnóstica, Muy bien. sumativa y la otra sí se me escapa. Formativa. Bueno, puede ser una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa, una evaluación formativa. Y es que hay otros tipos de evaluaciones también que obedecen a propósitos por el cual estamos evaluando. La evaluación. Karen, ¿puede leer, por favor? Sí, licenciada. Concepto de evaluación. Autores como Daniel L. consideran que evaluar implica enjuiciar sistemáticamente la valía o el mérito de algo. Norman E. La evaluación incluye, además de las descripciones cuantitativas y cualitativas, juicios valorativos sobre el comportamiento y accionar de los estudiantes. Muy bien, gracias. Los dos autores definen a la evaluación como
un proceso que implica enjuiciar. La evaluación incluye, además, dice, descripciones cuantitativas y cualitativas, juicios valorativos sobre el comportamiento y el accionar de los estudiantes. Fernando Carreño también define la evaluación como una acción que nos permite juzgar a partir de cierta información desprendida de la realidad valorada. Es decir, recogemos información, la analizamos y a partir del análisis emitimos juicios de valor. María Casanova también define la evaluación, que consiste en formar juicios de valor acerca de una situación basado en la información de una serie de datos confiables y válidos obtenidos mediante un proceso sistemático. El día de ayer alguien comentó, es que la evaluación puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Fíjese que en todo momento la evaluación tiene que ser objetiva, porque aunque emitimos juicios de valor, que son los que dependen de quien emite el juicio, en mi caso, por ejemplo, yo, si estoy haciendo una evaluación del proceso, entonces yo soy la que emito el juicio, pero no se hace, o yo no podría hacerlo tomando solamente lo que yo estoy observando, sino que debe de haber instrumentos que me permitan recoger información en todas las áreas sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en cuanto al área cognitiva, psicomotor, afectiva, entre otras situaciones que ocurren, ¿verdad?, en esa dinámica que se da en el aula. Cuando yo tengo la información, la he analizado, yo puedo emitir juicios de valor, por tanto no es subjetiva, aunque yo la haga, pero yo me estoy respaldando de los resultados del análisis. Entonces, se hace a partir, ¿verdad?, de lo que se ha recogido. Entonces, no es subjetivo. Entonces, hay un proceso sistemático, ordenado, debe de haber un tiempo en donde nosotros debemos de estipular para la recogida de la información. Entonces, no es un proceso que se hace a la carrera, ¿verdad?, sino un proceso que debe de llevar tiempo, ¿verdad?, para poder observar y recoger toda la información necesaria. Hay algo importante también, que Julián y Miguel, también Castañón, conceptualizan evaluación como la formulación de juicios de valor. Observe que en todas las definiciones aparece la palabra juicios de valor. Entonces, la evaluación educativa consiste en formular juicios de valor acerca de los procesos de formación de los estudiantes para orientar las acciones educativas futuras. Y entonces, si estos juicios de valor los vamos a emitir a través de la información que yo he recogido, ¿cómo puedo recoger la información? ¿Cómo cree que puedo recoger la información? Sobre lo que está ocurriendo en el aula y en el proceso. La más segura a través de evaluaciones. Sí, también la observación. Usted puede ir viendo, pero es muy subjetivo. No es como que haya pasado un test y ahí evalúe el contenido. Muy bien, así es. Además de lo que usted menciona, Francisco, podemos entrevistar a los estudiantes. Quizás no hacer una entrevista tan rigurosa, sino acercarnos a ellos, platicar con ellos. En esa plática hacerles preguntas, ¿verdad? Para recoger como una indagación, correcto. Pueden haber grupos focales también. Actividades donde el estudiante pueda expresarse, ¿verdad? Puede expresar o podamos observar qué es lo que ocurre, ¿verdad?, dentro del proceso, y poder así, ¿verdad? Hay diferentes instrumentos. Está, como usted mencionaba, Francisco, está la observación, está la encuesta, está la entrevista. Yo puedo ocupar un cuestionario, una guía de observación, una lista de cotejo. Hay algo que se llama diario de campo. El diario de campo nos permite ir registrando, ¿verdad?,
en el tiempo en que yo necesito hacer la evaluación, investigar mi práctica educativa, ¿verdad? Entonces yo voy observando qué es lo que va ocurriendo y luego analizo toda esta información. Entonces de esa manera, entre otras formas, se puede recoger la información para poder emitir los juicios de valor, que deben de ser siempre objetivos, porque deben de estar fielmente respaldados con la información recogida. Los conceptos anteriores permiten deducir los elementos que componen el término de evaluación. Estos son, ¿qué es? ¿Qué es la evaluación? Bueno, la evaluación es la emisión de un juicio de valor. ¿Sobre qué se emite el juicio de valor? Sobre los procesos de formación del estudiante, tomando como referente los objetivos fijados. Es decir, el juicio de valor que yo haga tiene que estar relacionados o tomar como referencia, ¿verdad?, los objetivos propuestos de aprendizaje. ¿Para qué se emite el juicio de valor? Para orientar las acciones por tomar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿por qué emitimos el juicio de valor? Porque nos va a permitir poder redireccionar el proceso, haciendo ajustes, haciendo mejoras al proceso con el único fin de promover una enseñanza, aprendizaje de calidad para los estudiantes. La emisión de un juicio de valor. Este juicio de valor posee gran incidencia sobre el educando. Por ello debe hacerse de manera responsable y cuidadosa, con la conciencia de que puede ser falible. ¿Qué quiere decir eso? Un juicio de valor puede ser falible. ¿A qué se refiere? Que podemos estar equivocados en la conclusión a la que hemos llegado. Gracias, Francisco. Exactamente eso es. Tiene vacío. Así es. Piense que el juicio de valor puede ser falible. Es decir, puede ser por dos cosas. Puede ser que haya un agente externo que me muestre, ¿verdad?, que yo estoy equivocada. Hay evidencias de que el juicio de valor que yo he hecho es parcialmente equivocado. Puede ser que totalmente no sea equivocado, pero que haya, como usted dice, vacíos, ¿verdad? Hay carencias, hay información que no se tomó en cuenta y eso lo vuelve parcialmente inválido o totalmente inválido, porque puede ser también, ¿verdad? O puede ser también que yo misma me dé cuenta, ¿verdad?, que no es así. Hay algo que en investigación se plantea, que son las hipótesis. Dentro de una investigación o evaluación siempre se plantean hipótesis. Esas hipótesis se pueden validar, se pueden aceptar o se pueden rechazar de acuerdo a la información que yo tenga. Por eso es que es importante que los juicios de valor, para poder hacerlos, debe de haber una información recogida de manera cuidadosa, analizada también así, meticulosamente, ¿verdad? Analizada, porque implica una responsabilidad de quien emite el juicio de valor. Y puede ser falible. Entonces, para disminuir esa falibilidad, tiene que sustentarse en un proceso que brinde la información necesaria para formularlo. Es necesario involucrar a varios actores dentro del proceso para poder tener la mayor información posible. ¿Cómo debe de ser este proceso? Que nos permita poder emitir los juicios de valor. Debe de ser sistemático, es decir, ordenado, persistente, metódico, riguroso, es decir, debe tener bases sólidas, ser minucioso para que la información que aporte sobre el sujeto de la evaluación sea válida y confiable. Existen diversas maneras de llegar al conocimiento del objeto de la evaluación. Algunas de ellas serán mediciones cuantitativas o valoraciones cualitativas, observaciones, registros de información o anecdóticos. Fíjese que el registro anecdótico es muy importante. Y esto no se hace en las escuelas, no hay un registro anecdótico. Debería
cada docente, desde que el niño llega a primer grado, que es donde empieza, ¿verdad?, la formación, y quizás desde parvularia, si el niño queda en la escuela donde es complejo educativo, y la maestra pueda, ¿verdad?, que finalizó los estudios de parvularia, le pasa a la maestra de primer grado cuál ha sido, ¿verdad?, digamos, el desempeño del niño, y no solamente la parte cognitiva, también la parte afectiva, ¿verdad?, las habilidades y destrezas, incluir todos esos aspectos. Y cuando, por ejemplo, el estudiante muestra, por ejemplo, un cambio de actitud, y lo señalamos quizás a veces como un alumno rebelde, desinteresado, irresponsable, es importante hacer investigaciones sobre la realidad familiar, emocional del niño, cuál es el estado emocional del niño, cuáles son las situaciones, ¿verdad?, las que se enfrentan. Y es que a veces los niños, los alumnos llegan al aula con unas situaciones tan difíciles y que nosotros a veces agobiados porque tenemos que cumplir con el programa y que ya me atrasé y tengo que ver de qué manera avanzo, ignoramos a los estudiantes y los señalamos como irresponsables, pero a veces no, hay una realidad que es necesario conocerla, porque también de ahí dependen las decisiones que vayamos a tomar. Entonces, el registro anecdótico es una fuente de información con una riqueza que de continuarse, ¿verdad?, registrando, ¿verdad?, la actitud del alumno, podemos darnos cuenta en qué momento, por ejemplo, hubo un cambio de actitud en el estudiante. Por ejemplo, la falta de empleo, la enfermedad quizás de alguno de los padres, por ejemplo, emigraron, los abuelitos son los quienes los cuidan, ¿verdad?, hay necesidad económica bastante precaria. Hay estudiantes, por ejemplo, que al salir de la escuela, si las mamás venden en las calles, se los llevan a salir de la escuela y ahí están con las mamás. Hasta que llegan a la casa, pues tendrán un tiempo para hacer las tareas, ya llegan cansados, etc. Entonces, es necesario poder contar, ¿verdad?, con toda la información necesaria para no emitir juicios de valor que sean falibles. Bueno, ¿qué más? En estos últimos minutos, ¿sobre qué se emite en el juicio de valor? Debe de existir un punto de referencia a partir del cual comparar los resultados obtenidos, y eso lo dan en primera instancia los objetivos propuestos. De la respuesta a las preguntas anteriores dependerán los objetivos que se fijen para las distintas etapas del planeamiento didáctico. Son elementos de referencia las conductas observables al inicio de una actividad o de un proceso, y las que se evidencian en momentos posteriores y finales o el logro de un estudiante comparado con los del grupo en general. Le voy a comentar esta información que cada docente de manera particular recoge. Son todas estas experiencias educativas sobre la puesta en marcha del programa SMATE, cómo los estudiantes han respondido, cuál ha sido el avance de los estudiantes, cuáles han sido las dificultades observadas o identificadas. Son las que se proponen cuando hay, por ejemplo, esas reuniones, ¿verdad?, que a veces el Ministerio de Educación convoca, porque ahí se proponen todas esas situaciones, y de esa información que se recoge, ¿verdad?, a veces de instrumentos que los mismos directores proporcionan a los asesores pedagógicos o técnicos. Esos asesores, de manera como un resumen, lo proporcionan, ¿verdad?, a la departamental. Toda esta información también los especialistas la recogen, la analizan, es lo que permite que se le haga ajustes o mejoras, ¿verdad?, al currículo, ¿verdad?, a los programas de estudio. Entonces, los juicios de valor son los que permiten poder hacer una mejora y ajustes al proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Comentarios o preguntas? No, licenciada, todo bien, gracias.
Bueno, Francisco, o alguien que tenga alguna duda o pregunta. ¿Ninguna? No, una idea general. Bueno, por mi parte, bueno, nos vamos a quedar hasta aquí por la hora, son las 10 de la mañana, y queda todavía una parte pendiente sobre la evaluación. Si Dios lo permite, lo estaríamos abordando en la tutoría de repaso. Bueno. Bueno, les deseo un feliz fin de semana. Dios los bendiga. Y cualquier duda o consulta sobre Gracias. la tarea, estoy siempre pendiente. Cuídense, feliz día. Bueno, gracias. Feliz tarde para todos. Gracias.